Buenas noches, mi nombre es Genesis Florido, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro Núcleo Araure, Estado Portuguesa, Venezuela. Actualmente siendo estudiante modalidad SAYA 100% online con residencia desde Chile. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la asignatura de Introducción a la Criminalística en los temas 7 y 8. Tema 7, como lo podemos observar acá en la lámina explicativa, interpretación previa de la escena del crimen. Ahora bien, ¿cómo se lleva un análisis acerca de esta interpretación tan importante, la interpretación previa sobre la escena del crimen? Primero que nada, sabemos que es muy importante como primer paso la delimitación y preservación del lugar del hecho. Esto no es más que el sumo cuidado de la escena del hecho, donde se cometió el delito, donde se tipificó ese delito, donde está establecido el hecho punible, el crimen. Para esto se hace primeramente un estudio. Una vez que el perímetro se establece y se lleva a cabo una inspección ocular, luego se nominan las distintas partes de la escena para poder dar comienzo al levantamiento de los indicios. Como lo pueden observar acá, levantamiento de los indicios, es decir, se comienza a hacer la observación y recuperación, el recoger esas evidencias, esas pruebas, esos indicios que posteriormente nos van a llevar a sobre una hipótesis de esa escena del crimen sobre ese hecho. Para convertirse en pruebas en el marco de investigación, es por este motivo que es fundamental que se respeten los pasos y las condiciones en los que se realiza el levantamiento y su posterior cadena de custodia. Los investigadores pueden caminar a través del sitio para obtener una visión global de lo que ocurrió. Esto es solo una visión general. No obstante, el análisis de una escena debe cumplir con varios requisitos que involucran la participación de diferentes especialistas. Los analistas de la escena también deben seguir las precauciones de seguridad para evitar el contagio de alguna enfermedad transmisible y poder así obtener la verdadera evidencia de lo que se está debidamente etiquetada y puede ser transportada a los laboratorios encargados de hacer cumplir la ley para su posterior análisis. En todos los casos, mientras menos personas ingresen en la escena, menos posibilidades habrá de que se contaminen los indicios que podrían ayudar a resolver este crimen. Al analizar la escena del crimen implica la recopilación de análisis y la recopilación y análisis de pruebas. Los investigadores de campo a menudo trabajan directamente allí. El personal que interviene en el lugar del hecho debe constituir una unidad investigativa, requiriéndose de sus componentes de idoneidad científica en sus respectivas especialidades, conocimientos básicos de los otros, mentalidad policial y reentrenamiento periódico, porque el crimen corre paralelo con el progreso humano. Es decir, sabemos que el crimen posteriormente va avanzando, va cambiando, va evolucionando. El equipo actúa en forma coherente y metódica bajo la autoridad de un instructor judicial. Ahora bien, en todo análisis de una escena del crimen debería de haber lo siguiente. Para esta recopilación de análisis de pruebas, quise destacar acá lo que es ¿cuáles serían esos especialistas para esta escena del crimen? ¿Cuáles son los especialistas adecuados e imprescindibles para el estudio de la interpretación previa de esta escena del crimen? Lo tenemos acá. Primero, un perito planimétrico, un fotógrafo, un especialista en rastros, un perito balístico, médico y uno químico. Esto sería lo indispensable. El proceso que se lleva a cabo
los peritos en el lugar del hecho puede ser definitorio en la resolución de un crimen. Los indicios encontrados pueden orientar la investigación hacia los sospechosos. Determinar la hora en que se cometió el delito, reconstruir los hechos con más o menos exactitud dependiendo de la disponibilidad de los elementos que así lo permiten, conforme a su propia o máxima experiencia. Cada tipo de indicio requiere de un procedimiento específico para su levantamiento y debe ser luego observado para ser preservado y mantener la cadena de la custodia para que se tenga eventualmente una validez como prueba y una eficacia. La evidencia se recoge con cuidado. También sabemos que la tecnología avanza, los medios avanzan, las formas de análisis de evidencia y de examinar todas esas pruebas van avanzando. Gracias a ello tenemos lo que es la prueba de ADN. Prueba de ADN, que todos sabemos que es a través de ese estudio de la sangre hallada, ¿verdad? Como evidencia, se requiere posteriormente su análisis, a su estudio, y a través de esta prueba tan importante los peritos trabajan en ese lugar y van a tener mejores hallazgos, mejores evidencias. En cuanto a la vinculación víctima-victimario, la vinculación víctima-victimario o arma objeto del sitio o lugar del suceso. Es el análisis del sitio del suceso, no es otra cosa que el estudio del mismo, es decir, aplicar todo un conjunto de conocimientos a su interpretación, interpretar los elementos materiales que ofrece a través de ¿qué? De la observación, el ingreso al sitio del suceso. Tenemos también lo que es la víctima, es decir, que analizar el sitio del suceso es estudiarlo con lógica y preparación para una observación minuciosa. No es una observación superficial. Una observación superficial del sitio del suceso no puede llevarnos más que a conclusiones equivocadas, conclusiones a priori y superficiales, y lo que queremos es que se trabaje con excelencia, y para el estudio del sitio del suceso comporta y se requiere de un trabajo exhaustivo y profesional. Del criminalista comienza con la observación, continúa con los desplazamientos físicos y el criminalista se desplaza dentro del sitio del suceso. El criminalista viene del exterior a ingresar al sitio del suceso, ya previamente lo ha detectado, ha determinado su tamaño y su forma tomando en cuenta la ubicación, las evidencias y la distancia entre esa evidencia. El tamaño lo determina tomando en cuenta la distancia entre evidencia y la ubicación de la evidencia, determina el sitio del suceso. En cuanto a la observación, tan importante como lo es que el criminalista comienza a analizar el sitio del suceso desde afuera. El criminalista no ingresa al sitio del suceso antes de empezar a observar, observa desde afuera y luego entra a la evidencia, comienza su análisis con una observación minuciosa y exhaustiva, y con esa observación panorámica podrá empezar a determinar el tamaño. Ingresar al sitio del suceso. Este paso nos va a llevar a continuar con este análisis para el ingreso del sitio del suceso. Una vez más que se ingresa al sitio del suceso, se empieza con lo que es el cotejo, es decir, se comienza a establecer la relación sobre el planteamiento del problema para producir posteriormente, y nos lleva a una hipótesis y se genera la teoría del hecho. Con todos estos elementos de observación, de ubicación, de evidencia, su distancia y su relación existente que estableció el criminalista sobre la evidencia, producirá una hipótesis y luego la teoría de este suceso sobre este crimen. Adecuado al sitio del suceso, si no lo hacemos el tratamiento previo adecuado, no se asegura, no se protege y trae como consecuencia que toda esta evidencia sea alterada. Y eso no es lo que se quiere. En cuanto a la víctima criminalísticamente hablando tiene como una connotación distinta a la consideración en lo procesal penal establecido en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, y establece quiénes pueden considerarse víctimas. En criminalística, la víctima es la persona violentamente afectada.
Como lo pueden observar acá, una víctima es una persona afectada, violentada sobre el sitio del suceso del crimen, y en consecuencia será la persona sujeta de hecho criminal. Y le dejamos a los cuerpos policiales preventivos, a los tribunales penales, a la fiscalía, el tratamiento de las otras personas que se consideran víctimas, en virtud de que si le damos connotación de víctima de los mismos sujetos del Código Orgánico Procesal Penal, entonces estaríamos imposibilitados para la investigación, por ejemplo, de los parientes de la persona que sufrió el daño, ya que estos parientes pueden tener condición de víctima y por tanto una serie de derechos como tales deben respetársele. Pero para la criminalística, en la mayoría de los casos, los principales sospechosos son los esposos, es por ello que no se descarta a nadie. La víctima para la criminalística es la persona directamente afectada por el hecho. ¿Quién es el victimario? A pesar de que este término empleado es equívoco, por lo cual se debería de llamar autor o partícipe del hecho. La persona que ocasiona este hecho punible, este crimen. A pesar que es el término empleado en el temario, este no es el adecuado. El término correcto debería ser autor o partícipe del hecho, no victimario. En los tribunales se acusa como autor, coautor, encubridor, facilitador, cooperador inmediato, cómplice necesario. Podemos hablar de que es responsable, le corresponde a procesal penal establecer si ese autor es responsable o no responsable de un concepto legal. Pudo haber sido adecuado en legítima defensa o tratarse de una persona con una enfermedad mental, pero hay que hacer la aclaratoria aún bajo las circunstancias de ser autores, y es por ello que el término correcto es de autor partícipe. Criminalísticamente hablando, no se habla de responsabilidad, hablamos de autoría. La diferencia en la connotación del autor procesal penal y en criminalística, el autor en criminalística es la persona directamente perpetradora del hecho y todas aquellas personas que participen junto con él en los elementos necesarios. Tenemos también lo que es la situación de la víctima y del autor en el tetraedro, una palabra un poco difícil de pronunciar, ¿verdad? Pero el tetraedro, ¿quién será? El tetraedro es la víctima que pasa a ser objeto de estudio, no más que eso. Pero hay una excepción dentro de lo que es el tetraedro, porque si es, la víctima pasa a ser objeto de estudio para la criminalística. ¿Y por qué? Porque contiene evidencia y la víctima puede contener, por ejemplo, heridas, lesiones, señales, signos, rastros, vestigios de la perpetración, y como consecuencia de esto, la víctima pasa a ser objeto de estudio. Por esto que la víctima pertenece al tetraedro. Esta es la razón por la que la criminalística no se ciñe exclusivamente al sitio del suceso,